¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema del día de hoy es la reproducción y el objetivo es diferenciar la reproducción sexual de la asexual y determinar la importancia para la supervivencia de diferentes especies. Bien, la reproducción es la función que asegura la supervivencia de una especie al dar lugar a nuevos individuos. La reproducción de los seres vivos tiene como objetivo dejar descendencia o nuevas generaciones para perpetuar la especie. La reproducción es una de las funciones básicas de la vida, en la que una especie es capaz de generar nuevos individuos con sus mismas características. Estos organismos pueden ser idénticos o similares a sus progenitores en cuanto a sus estructuras, funciones y ciclo de vida. Existen dos tipos de reproducción, tanto en animales como en plantas, incluso hasta en seres humanos. Y esto es la reproducción sexual y la reproducción asexual. A continuación, vamos a mostrarles un cuadro donde se resumen los tipos de reproducción antes mencionados. Bien, decimos que existen dos tipos de reproducción, que es la sexual y la asexual. Ambas son imprescindibles para la vida. En este caso, para la supervivencia de cierta especie. En la reproducción sexual, esta es realizada por plantas y animales y contienen células especializadas. En plantas y animales que son genéticamente distintos, porque tomemos en cuenta que aquí hay aporte tanto en este caso, de las células sexuales femeninas como de las masculinas. De esta manera está mejor preparada para la selección natural. Esta también contiene células especializadas, donde intervienen dos individuos y aquí se necesita de un proceso llamado meiosis para generar a un nuevo ser. En este caso, en el proceso interviene la gametogénesis, la fecundación y el desarrollo embrionario. Mientras que en la reproducción asexual está realizada por organismos unicelulares, procariotas, organismos pluricelulares, eucariotas, y esta se da a través de un único individuo. Pero vamos a ver, en organismos unicelulares, esta reproducción asexual puede darse por bipartición, esporulación, pluripartición y gemación. En los organismos pluricelulares de la misma manera, pero aquí hay una diferencia que de hecho ya la hemos estudiado, donde está la partenogénesis, la fragmentación y la excisión. Este único individuo con misma información genética y también necesita, en este caso, no de la meiosis como en la reproducción sexual, sino de un proceso llamado mitosis. Para poder tomar en cuenta todo lo que hemos visto en este cuadro, vamos a ver un siguiente video. Todos los seres vivos poseen la capacidad de reproducirse. Sin reproducción no habría continuidad de la vida. La forma de reproducción puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual es exclusiva de los organismos eucariontes y consiste en la producción de descendientes semejantes simultáneamente a dos organismos originales por poseer dos conjuntos de cromosomas, uno procedente de la madre y otro del padre. En la reproducción sexual intervienen células haploides, llamadas gametos, originadas por meiosis. Consideremos la esencia de la reproducción sexual humana como representativa de los seres eucariontes. La mujer produce gametos femeninos denominados óvulos. El hombre produce gametos masculinos llamados espermatozoides. La clave de la reproducción sexual es la fecundación, que consiste en la fusión de un óvulo y un espermatozoide para formar una célula diploide llamada cigoto, la cual tiene la capacidad de formar un ser humano completo mediante ciclos de división celular. La reproducción asexual es la producción de descendientes idénticos a un organismo original por no haber intercambio de ADN con otro organismo.
Todos los procariontes, muchas plantas y diversos hongos se reproducen asexualmente. Las principales formas de reproducción asexual son fisión binaria, gemación, esporulación y reproducción vegetativa. 1. En la fisión binaria, conocida también como bipartición, una célula se divide en dos células hijas. La mayoría de los procariontes se reproducen por fisión binaria, que consiste esencialmente en replicación, segregación y partición. 2. En la gemación se forman brotes en la membrana plasmática. Algunos organismos eucarióticos unicelulares, como levaduras, se reproducen por gemación. Un brote contiene un núcleo mitótico y una pequeña porción de citoplasma. Se alimenta de la célula parental, crece y cuando alcanza cierto tamaño, se separa y se vuelve un organismo independiente. La gemación también describe la reproducción asexual de ciertos organismos pluricelulares sencillos, como esponjas y anémonas. 3. La esporulación consiste en la formación de esporas. Los ciclos de vida de diversos hongos y plantas incluyen la esporulación. Una espora es una célula pequeña que ha sido adaptada para propagación y supervivencia durante lapsos prolongados bajo condiciones ambientales adversas. Muchas bacterias también son capaces de producir endosporas para sobrevivir bajo condiciones adversas. 4. La reproducción vegetativa es una forma de reproducción asexual en la que una parte de la planta es capaz de regenerar una planta completa. Una nueva planta puede originarse de un estolón en la fresa, de un bulbo en la cebolla, de un tubérculo en la papa, de rizomas en gramíneas y, en general, de una sola célula, un acodo, una estaca, un esqueje, un tallo y otros fragmentos vegetales. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, los diferentes grupos de seres vivos tienen diferentes formas de reproducirse, pero básicamente son dos clasificaciones, ¿no? Que es la sexual y la asexual. Bien, de forma independiente de qué tipo de reproducción tengan los organismos, sean procariotes o eucariotas, van a necesitar de un material genético o del ADN. Si bien es cierto, las células procariotas no tienen un núcleo donde contengan su ADN como las eucariotas, pero recordemos que las procariotas sí tienen ADN, a pesar que no tengan núcleos. Recuerden que este ADN lo vamos a encontrar disperso en el citoplasma. Entonces, ¿cuál es el papel importante del ADN en la reproducción? Pues bien, tenemos la información genética de los seres vivos se encuentra almacenada en forma de moléculas de ADN. Estas moléculas contienen codificada toda la información necesaria para el funcionamiento y desarrollo de un ser vivo. Cuando un ser vivo se reproduce, pasa la información genética a sus descendientes. Bien, la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular. Estamos hablando de células eucariotas. Se organiza en forma de cromosomas, como el que tenemos nosotros en la imagen. Y cada especie se caracteriza por tener un número específico de estos en sus células somáticas, es decir, en aquellas que forman el cuerpo y que se reproducen por el mecanismo conocido como mitosis. Esto dependiendo en cierto punto, ¿no? Entonces, el ADN se encuentra empaquetado en estructuras llamadas cromosomas, es decir, esta cruz que vemos nosotros aquí, le llamamos cromosoma, ¿correcto? Y aquí está el material genético dentro de esta estructura. Muy bien.
Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas complementarias antiparalelas y enrolladas en forma de hélice. El ADN tiene la capacidad de replicarse, es decir, de realizar copias idénticas de sí mismo, lo que permite que las células hijas, tras la división, reciban la información genética de la célula madre. Bien, la dotación cromosómica. La dotación cromosómica de una célula es el número total de cromosomas que contiene en su núcleo, excepto en sus células reproductoras. Todas las células de un organismo pluricelular de una determinada especie presentan la misma dotación cromosómica. En función de las características de su dotación cromosómica, una célula puede ser haploide. En esta célula solo tenemos un cromosoma de cada tipo y por tanto no presenta parejas de cromosomas homólogos. Decimos que estas células son N y su dotación cromosómica la anotamos de la siguiente manera. Este es el ejemplo, tenemos nosotros aquí un cromosoma de cada tipo, ¿no? Y como nosotros anotamos N, que es el número total de cromosomas de esa célula, y como la representamos, N es igual a 3 porque hay 3 cromosomas. Ahora, decimos que es diploide. En este tipo de células los cromosomas están presentes por parejas o pares de cromosomas homólogos. Dos cromosomas homólogos son iguales en estructura y tamaño, y su ADN contiene información para las mismas características del individuo. Cada cromosoma del par de homólogos procede de un progenitor diferente. Decimos que estas células son 2N y su dotación cromosómica se anota de la siguiente forma. Ejemplo, 2N, que significa diploide, y si se pueden dar cuenta aquí tenemos el par de cada tipo de cromosomas. Entonces decimos 2N, que es el número total de cromosomas de la célula. En este caso tenemos aquí 6 células, en este caso diploide. Bien, entonces vamos a ir al libro en la página 55 y allí vamos a trabajar en cuanto a la dotación cromosómica, ¿sí? En este caso el día de hoy no tenemos deberes, sin embargo necesito que sigan haciendo un repaso del libro en la página 54 y 55. Chicos, tengan una excelente tarde.